Entonces vamos a comenzar con nuestra primera meditación que sería sobre San Antonio de Padua, muy conocido. Él era de nuestra orden, de la Orden de la Santa Cruz, y él vivió también con los ángeles. Tenemos homilías de él sobre los ángeles. Y de él, entonces, preparé una meditación, cómo podemos subir por los 9 coros de los ángeles a llegar a la perfección. Pero primero, algo en general sobre el tema de la jerarquía de los santos ángeles. Aquí tenemos una oración. Pues, primero, toda creación es un reflejo del misterio de Dios. Si Dios es bueno, también lo que Dios hace es bueno. Dios vio que su obra era buena en el libro de Génesis. Si Dios es bello, hermoso, también encontramos la belleza, hermosura, orden en la creación. Si Él es uno, entonces no es dividido. También en todo el universo hay una perfecta orden y universo, una unión, una unidad. Cada planeta, cada materia, cada estrella tiene su lugar en esta sabiduría infinita de Dios que pues nosotros aquí en la tierra no somos capaces de ver, de conocer toda esta belleza y armonía, pero poco a poco con la ciencia vamos conquistando también la materia, pero la materia es solo una parte de la creación, la superficie, en cuanto atrás de cada cosa también hay una idea de Dios, un mundo espiritual, una persona que lleva esta idea, muchas ideas, y esta idea representa el ángel. Y así también, si dividimos el mundo en las 3 partes, mundo material, el ser humano, que tenemos materia y espíritu, un alma espiritual, y los ángeles, que son espíritus puros. Entonces también, como en Dios hay 3 personas, y podemos dividir la creación también en 3 partes. En cuando queremos hacer una cierta relación con las 3 personas divinas, entonces distinguimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo Agustín dice, todo lo que Dios hace para afuera, toda la creación, lo hacen las 3 personas en común. Y las 3 personas tienen la misma naturaleza o participan en la misma esencia divina. Y ninguna criatura tiene capacidad natural de conocer o penetrar este misterio divino porque es un misterio absoluto. Pero podemos ahora, a partir de la revelación, hacer apropiaciones, que son como diferenciaciones lógicas, aunque decimos el Padre es el Creador, también el Hijo y el Espíritu Santo participan en la obra de la creación. Pero así podemos distinguir las personas divinas, atribuimos al Padre el origen, la creación, al Hijo atribuimos la encarnación que se unió a una naturaleza humana. El Hijo es la palabra, es decir, la perfecta imagen de Dios, o sea, la imagen del Padre, como dice Jesús, quien me ve a mí, ve también al Padre. O sea, Jesús es totalmente transparente para el Padre y para la acción del Padre. Él nos revela al Padre, pero es otra persona. El Espíritu Santo también tiene otra misión. Él es el santificador, es el amor en el misterio de la Santísima Trinidad. Y por eso podemos hacer estas apropiaciones, como llamamos. El Padre es la vida, el Hijo es la palabra, el Espíritu Santo es el amor. Esto ya lo encontramos en los escritores, en los padres de la Iglesia, en los teólogos que reconocen también que como el Hijo es como un espejo, un reflejo de la belleza de Dios Padre, así también la creación, sean los ángeles,
y también nosotros y la naturaleza refleja algo del misterio divino. O si quisiéramos relacionar, se puede hacer esas apropiaciones con todos los elementos que tenemos en la creación. Por ejemplo, solamente los colores. En los colores tenemos 3 colores fundamentales, que sería el azul, el rojo y el amarillo. Con esto se va haciendo combinaciones, millones de colores diferentes y tonos y características. Y también aquí podemos atribuir el azul, tal vez, que es como el reflejo de la creación del cielo, del agua, relacionar con el Padre, el rojo como símbolo de la sangre, del amor, podemos relacionar con el Hijo, y el amarillo como la gloria, relación con el Espíritu Santo. Así usted puede también hacer meditaciones sobre los animales, sobre las plantas y ver diferencias y en el fondo también descubrir lo que está atrás, el mundo espiritual, en la propia Santísima Trinidad, que es el origen de toda armonía y toda belleza. Entonces, con el mundo de los ángeles, pues tenemos una gran misión como obra de los santos ángeles. Es una tercera parte de la creación, el mundo de los ángeles, y también entre los ángeles hay un combate espiritual, como están divididos entre buenos y malos, y todo ese combate también se refleja en nuestro mundo, lo que está pasando en nuestro mundo, las guerras, las injusticias, los poderosos que quieran suprimir a la gente, a la humanidad, o dominar a la humanidad, como también el demonio quiere dominar y ocupar el trono de Dios. Y por eso precisamente necesitamos esa unión con los santos ángeles, que baje la Jerusalén celestial, y cuando en el mundo se establece nuevamente la belleza, entonces también se supera el mal, el pecado. Por ejemplo, en la propia iglesia hay muchos escándalos, pero es también porque el demonio está causando esos problemas para causar confusión, alejar a la gente de Dios y de la iglesia, de los sacramentos. Y en la espiritualidad con los ángeles tenemos una gran riqueza y que deberíamos meditar, y los sacerdotes sobre todo. Y nosotros tenemos la misión de rezar por la santificación de los sacerdotes y ayudarlos, apoyarlos, para que ellos también se abran a la belleza del mundo, el sobrenatural que encontramos en los sacramentos, en la gracia. O sea, vemos una belleza natural en el orden, en la armonía de la naturaleza, pero también en el mundo de los ángeles, en las virtudes, en todo lo que la Iglesia enseña, en la moralidad. Hay una belleza espiritual. Solo cuando descubrimos esa belleza y tendremos un entusiasmo en el corazón, entonces también los sacerdotes, o muchos que están tentados por el demonio, serán capaces de superar esas dificultades. Y por eso queremos ver también cómo con San Antonio podemos subir a esta escalera del cielo a través de los 9 coros. Pero primero, en general, lo que nos dicen la doctrina de los padres de la Iglesia sobre esa jerarquía. San Dionisio Areópago, que era un monje supuestamente del VI siglo, que escribió una obra baseado en Plotino, un filósofo antiguo, distribuyendo o indicando las funciones de los 9 coros. El libro, el título es La Jerarquía Celestial, se encuentra también en internet. Entonces, él divide 3 jerarquías. En la primera jerarquía están los ángeles de la adoración, serafines, querubines y tronos. Están absorbidos en la contemplación de Dios, en el misterio, en la belleza de Dios, y las cosas de este mundo no les afectan a ellos.
Podemos comparar quizá con monjes de clausura que viven solamente una vida solo entregado a la oración, a la contemplación. Como se dice, aquí en este mundo somos más activos, en el cielo seremos más contemplativos, aunque también en el cielo tenemos capacidades para actuar, pero está en la visión beatífica y contemplar las conexiones y la belleza de Dios y de su creación. En esto se mueven estos tres coros. Después la segunda jerarquía son aquellos ángeles que están distribuidos en todo el universo como administradores. Tenemos primero las dominaciones como arquitectos, potestades y principados. En la tercera jerarquía vemos la misión en relación con la iglesia, con el hombre, que están aquí al servicio como ángeles custodios, que serían el noveno coro, los ángeles. Después los arcángeles tienen ya una responsabilidad más extensa, más superior. O sea, los arcángeles están, por ejemplo, si pensamos en administrar cada ángel, arcángel, uno de los 7 sacramentos, en cuanto las virtudes están pues ya en una categoría superior, también al servicio de la iglesia. Ángeles que cuidan la iglesia, que protegen las iglesias, las diócesis, las virtudes, por eso se llama virtudes, porque las virtudes teologales podemos ahí clasificar aquí en este grupo de las virtudes. Claro, en estas 3 coros, quinto, sexto, séptimo coro, la secuencia no es tan unánime entre los autores y santos. Pero debemos aceptar, como la Sagrada Escritura nos revela 9 coros de los ángeles, que hay un orden, como también Dios en la iglesia quiere un orden, por eso tenemos la jerarquía. Y la obediencia a la jerarquía también requiere, tiene esa función de mantener la unidad, un cierto orden y belleza en todas las cosas, entre las diversas personas y sus misiones. Juan Pablo II también habla en sus catequesis sobre los ángeles del año 1986 sobre esta orden, pero menciona las cartas de San Pablo, pero no clasifica esta orden, porque aquí todavía no es un dogma, no hay claridad dogmática en el orden. Cuando miramos lo que San Pablo nos escribe en la carta a los Colosenses, habla de la creación de Dios y comenzó así: en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, o sea, el mundo espiritual de los cielos y la tierra, las visibles y las invisibles, o sea, la materia y los ángeles. Después comienza a mencionar aquí 4 de los 9 coros, que entonces no es completo, faltan los primeros 2, serafines y querubines, pero comienza aquí con tronos, dominaciones. Faltaría también el 5º coro, las potestades, continúa con principados, después autoridades o virtudes. Todo fue creado por Él y para Él. Él comienza con arriba y baja por los 9 coros hacia abajo. Entonces, abajo, después de las virtudes, faltarían también los arcángeles y ángeles. Pero, pues, no tiene que ser completo, así lo que San Pablo menciona, pero aquí tenemos un cierto orden. Un problema de una mala interpretación o confusiones que se causa era también el problema de las traducciones, porque San Pablo escribe en griego, entonces las virtudes o autoridades en griego sería exousia. Los principados él llama arche. Arche significa origen, una santa origen, como ahí viene arzobispo, o sí, lo que está atrás o arriba de las otras cosas.
Kyriotetes, que viene de Kyrios, Señor, o sea, dominaciones son como señores que gobiernan el universo. Los tronos, bueno, podemos imaginar lo que es un trono, algo estático, algún fundamento que tal vez llevan como las leyes, el trono de Dios sobre todo, porque es también un coro de la primera jerarquía que están en la adoración. Bueno, aquí no está todo completo, pero ya uno puede tener esa idea. Porque a veces algunos traducían exousia como potestades, entonces ahí serían principados y potestades. Los potestades se llama en griego dinamios, ahí está la dinámica, una fuerza, un poder. Y esto vemos en la carta a los Efesios, porque primero habla de la creación. Todo sale de Dios y viene primero los serafines y ahí van pasando a través de la jerarquía. Y él llega abajo a la encarnación del Hijo de Dios. Cristo murió y resucitó. Y cuando San Pablo habla de la ascensión del Hijo de Dios, celebramos hace pocos días, comienza así con la resurrección. Y Cristo va subiendo a través de los coros nuevamente para sentarse arriba de los ángeles. Y aquí tenemos el texto así. Cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, Dios la ejercitó en Cristo. No, ese es el versículo 20, después hay que subir, 21, colocó a Cristo por encima de todo, por encima de todos los principados, autoridades, exousia, potestades, dominación. Ahí ya no menciona los otros coros que están arriba en el primer círculo. Y así que y todo nombre que sea nombrado, no solo en este siglo, y todas las cosas serán sometidos bajo sus pies. Entonces, aquí tenemos dos listas de San Pablo sobre estos coros. Los primeros, los serafines, conocemos del libro del profeta Isaías, capítulo 6, que aparecen en el templo cantando el Santo, Santo, Santo. Los querubines encontramos en el libro de Ezequiel, también en el Apocalipsis. Estos coros solo encontramos aquí en San Pablo, pero también en otros escritos apócrifos. Y los arcángeles en el Nuevo Testamento y los ángeles en general, ángel que significa mensajero. Entre los escritores y santos tenemos ahora para hablar de este problema del quinto, sexto y séptimo coro. Los primeros 4 coros hay unanimidad, aquí no hay ningún problema. Serafines, querubines, tronos y dominaciones. Después hay unos como San Bernardo, San Antonio de Padua o Vicente Pallotti que los colocan los propios otros coros, potestades, principados y virtudes en esta secuencia. Bueno, muchas veces es solo un problema de traducción. Hoy el señor Breite va a hablar sobre la angelología de San Buenaventura, y Buenaventura como Dionisio sigue otro orden en relación a estos 3 coros en medio, que serían virtudes como quinto coro, que tenemos allá como séptimo coro, y después potestades y principados. Otros, como San Gregorio Magno, Santa Hildegarda, los ve en esta secuencia, pero no debe ser un problema. Importante es que ver también en toda esta orden un reflejo del misterio de la Santísima Trinidad, y así tal vez podemos llegar a un cuadro un poco más claro. Bueno, esta es la obra de Santa Hildegarda de Bingen, que tenía esas visiones de los ángeles. O sea, el primer coro estaría más cerca de Dios en el círculo que representa a Dios, y ahí están primero los serafines en la adoración, después sigue el coro de los querubines, etc. Hasta que el círculo más externo serían los ángeles,
el último coro. Otros lo ven de otra manera, pero eso es algo simbólico que nos debe ayudar a comprender un poco mejor el orden del mundo de los ángeles. Bueno, entonces aquí sería, según Dionisio, tenemos esta secuencia, según Santa Hildegard, tenemos otra secuencia, cambiando simplemente el cuarto y quinto coro. Bueno, San Buenaventura caracteriza estos diversos coros, lo que con estos verbos o estas palabras o sustantivos de los 9 coros: unción, revelación, accesión, gobierno, fortalecimiento, orden. O sea, unción, el primer círculo serían estos 3 coros y algo lo que caracteriza cada coro. El segundo círculo representa los 3 coros en medio que representan o que realizan toda la administración del universo. En cuanto el tercer coro, que está al servicio de la Iglesia, son como guías, serían las virtudes, dictados, o sea, arcángeles, anunciación, o sea, el ángel custodio que está cerca de mí me comunica la voluntad de Dios. Después habrá una descripción de los coros, pero aquí vamos, y esto ya no es muy chiquito, que no se puede leer, pero lo voy así caracterizando. En lo vertical tenemos los 3 círculos. Círculo de la adoración. ¿Qué significa adoración? Someterse, entregarse a la voluntad de Dios, reconocer a Dios como a su propio Señor. Entonces, cuando pensamos en la dinámica de la Santísima Trinidad, el Padre es la origen. El Padre nos llama a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros damos con toda la Iglesia una respuesta a Dios de adoración en el Espíritu Santo, en la fuerza del Espíritu Santo. Entonces la adoración es como una respuesta a esta iniciativa que viene de Dios. En este sentido, sería como una acción del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo penetra estos ángeles, a los serafines, y los llena de su amor y de su gozo, porque los serafines seraf significa arder, quemar, y son ángeles del amor. Cuando los querubines son ángeles del conocimiento. Y también están en esta actitud de adoración, de conocer, contemplar en la visión beatífica la belleza de Dios, el orden de Dios, el amor de Dios. También los querubines conocen a Dios. Los serafines arden como un llama de amor, como un corazón ardiente, aunque no tienen corazones, como espíritus. Y los tronos también, o sea, todo eso, lo que acontece ahí es como puro fuego del Espíritu Santo, que es como el llama que se eleva hacia el trono de Dios. Por eso aquí, como círculo, actividad, relacionamos aquí el Espíritu Santo. Dios como creador, el Padre como creador, es aquel que realizó el universo, dijo, y las cosas existieron. Entonces, el universo relacionamos con Dios Padre. Aquí están estos 3 coros en medio. Y el Hijo es que se hizo hombre, que se encarnó, que estaba aquí en esta tierra. Entonces, relacionamos aquí los ángeles que están al servicio del Hijo, que son enviados para ayudar a aquellos que deben heredar la salvación, como dice Hebreos 1:14. Entonces aquí serían los ángeles al servicio de la Iglesia, de la obra de la salvación del Hijo, o sea, en el círculo de la redención tendríamos los 3 coros abajo. En relación vertical, cuando atribuimos a la Santísima Trinidad
al Padre, es origen, autor de la vida, toda la vida viene de Dios Padre. El Hijo es la palabra que se encarnó, la imagen del Padre, y el Espíritu Santo es el amor. Y si los serafines son ángeles del amor, entonces también en su misión están como llenos del Espíritu Santo, penetrados por el Espíritu Santo, ardientes en una adoración jubilosa. En cuanto a los querubines, son ángeles del conocimiento de la palabra, del verbo, porque el Hijo es el verbo, el Hijo es el conocimiento del Padre, y por eso colocamos también en esta línea vertical del Hijo. Y los tronos son aquel origen, aquella estática, cuando en el Padre vemos más como la estática. Como, pensando en los apóstoles, tenemos 3 columnas en la iglesia: San Pedro, San Pablo y San Juan. San Pedro es como el fundamento, la roca de la iglesia, como también el principio, la jerarquía, como el Papa, que sostiene como los tronos. Entonces Pedro es como una figura paterna relacionado con el Padre. Tal vez así se entiende mejor. San Pablo es el apóstol de la palabra, de la dinámica, de la espada. Como la palabra también es como una espada, aquí también está el combate espiritual. Él podemos así relacionar más con Jesús, con el Hijo que se encarnó. En cuanto a San Juan, es como el discípulo del amor, y en él se refleja en alguna manera mucho más el Espíritu Santo, o sea, la esencia, la acción, la misión del Espíritu Santo, que es el amor. O pensando en 3 personas del Antiguo Testamento, pensamos en Abraham, Isaac y Jacob. Abraham es como el padre de la fe, el origen, el que da origen a su hijo Isaac, así una imagen de Dios Padre. Y así también Isaac es como el sacrificio que iba a ser sacrificado por Abraham, es como la imagen del Hijo. Abraham le dolía, y así podemos imaginar, Dios Padre también le dolía de ver a su Hijo muriendo en la cruz. Y Jacob, ahí podemos ver más una relación quizá con el Espíritu Santo. Bueno, depende, sí. Son apropiaciones y usted puede hacer su meditación y clasificar o caracterizar diversas personas y encontrar también figuras, características de las personas divinas en todas las cosas, en todas las personas. Solo en uno, en otro destaca más una cosa, en otro más otra cosa. Y así también en el mundo de los ángeles. También ellos representan y reflejan el misterio de la Santísima Trinidad en sus diversas formas y creaciones. Entonces aquí estarían en esta línea del Espíritu Santo en relación a su misión, serafines, ángeles que llevan o irradian el amor del Espíritu Santo, después las dominaciones, donde ya se va como dividiendo el amor del Espíritu Santo. Si usted piensa en los 7 dones del Espíritu Santo, cada don es un don característico, entonces puede también pensar que los dones, que hay ángeles que llevan los dones del Espíritu Santo, cada un ángel un don, y que ellos probablemente ahí podemos situar ahí donde están el cuarto coro, las dominaciones. O sea, aquí estaría el Espíritu Santo, aquí el Hijo, y aquí el Padre porque está muy chiquito. Aquí, primero círculo de adoración del Espíritu Santo. Círculo de Dios Padre, el universo. Círculo del Hijo, la tierra, la iglesia, la redención. Aquí el Espíritu Santo, la línea hacia abajo, vertical. Serafines, abajo de los serafines que reciben el amor del Espíritu Santo a través de los serafines, las dominaciones, y abajo de las dominaciones las virtudes, que entonces también perfeccionan las virtudes humanas en nosotros a través de la acción del Espíritu Santo transmitido por los ángeles. Aquí podemos tal vez el amor como símbolo colocar el corazón, la corriente del amor. Aquí el Hijo, aquí podemos colocar como símbolo
la cruz o la espada, la palabra. Aquí están los querubines, ángeles del conocimiento. Abajo de los querubines las potestades, también ángeles del conocimiento, pero sobre todo potestad, virtud. Es la traducción que en la Biblia, cuando se habla del ejército del Señor, ejército se llama dynamis, o sea, dinámica. Aquí precisamente es el nombre de las potestades, en griego se llama dynamis. Abajo estarían los arcángeles, o sea, arcángelos, que también son ángeles. Aquí el Hijo, Él vino para destruir las obras del demonio en este mundo, vino como la palabra, como la espada, para el combate. Entonces, a Él le acompañan los querubines, después las potestades, que son como en medio, el quinto coro de los 9, donde más fuerte está este combate entre los ángeles buenos y malos. Entonces, ellos, las potestades, como defensores de la maldad de la creación, para mantener la creación en su orden, como Dios lo colocó. Y los arcángeles al servicio de la iglesia también aquí están ellos como en el combate contra aquellos demonios que atacan a la humanidad. O sea, también para librarnos de males en nuestro mundo, también deberíamos sobre todo invocar a los arcángeles, San Miguel, arcángel. Y aquí en relación con el Padre, aquí está la vida, Él es origen, autor de la vida. Aquí están los tronos, ángeles de la estática que mantienen el orden en la creación. Después, abajo de los tronos están los principados, que son los administradores de las diversas regiones del universo. Ángeles de las naciones, por ejemplo. Una vez hicimos el tema, los ángeles de las naciones, el ángel de Argentina, de Brasil, de Chile, cada país también tiene su ángel. Estas son que administran regiones mayores, serían, como dicen los padres de la iglesia, de este coro de los principados, administradores de Dios. Y los ángeles son los que más individualmente están más cerca de nosotros como ángeles custodios. Bueno, así espero que quede un poco claro en relación que todo refleja el misterio de la Santísima Trinidad, y así podíamos ahora también ver algunas características. Pues hay muchos elementos, no conseguimos meditar sobre todo. Por ejemplo, aquí el orden de los ángeles, serafines, querubines, tronos y características. El señor Breide después también va a hablar sobre esto, porque es precisamente San Buenaventura que va desarrollando esa visión ordenada de los seres espirituales. Entonces aquí tendríamos ángeles buenos, lo que hacen en nuestra vida humana, su función, o sea, sobre todo, está aquí, no se puede leer chiquito en portugués, pero serafines nos ayudan a vivir la perfección de la caridad y contemplar el amor de Dios. Los querubines nos ayudan a estudiar las verdades de la fe, la Biblia y la palabra, etc. Por lo contrario, también hay demonios, ángeles caídos, que llevan, en vez de, como los serafines, nos encienden en nosotros el amor a Dios en el corazón. Los ángeles serafines caídos, malos, encienden como el amor al mundo, al placer, al vicio en este mundo, en el corazón del hombre. En el conocimiento de los querubines, aquí los querubines caídos, porque también se supone que hay ángeles malos que no aceptaron la voluntad de Dios y cayeron con Lucifer haciendo su propio reino. Entonces, los querubines impiden el conocimiento de Dios, hacen ciegos al hombre, a su conciencia, que ya no ve más la verdad y el origen que es Dios, y así también impiden o
destruyen el conocimiento del hombre y para que el hombre busque también una ciencia mala, malvada, humana, o no solo humana, sino realmente demoníaca. Y hombres que prefieren, o sea, aquí las clases, cómo actúan los demonios. Pero no vamos a entrar en todos los detalles. Aquí, más una vez, características de cada coro, pero por falta de tiempo voy a saltar esto. Antes de ni comencé con el tema, simplemente ver un resumen aquí de estos coros. Cuando comenzamos ahora con abajo, como vamos ahora a ver subiendo los diversos coros, ¿qué hace el ángel de la guarda? Nos enseña a ser dócil a la voluntad de Dios, o sea, a los mandamientos. Invocar a los ángeles de la guarda para unirnos a ellos y trabajar con ellos. Después, así también tenemos una dinámica en nuestra espiritualidad, en la obra de los santos ángeles. Hay varias consagraciones. Primer paso, la consagración al ángel de la guarda, para una mayor eficaz o convivencia con el ángel de la guarda, para que él pueda influenciar mejor para el bien en nuestra vida, protegernos contra el mal y evitar el pecado, o respetar la ley. Después hay otro paso, la consagración a San Miguel o a todos los ángeles, al ejército, para entrar también en un combate espiritual. Y aquí sería para imitar a los arcángeles y unirnos con ellos, subiendo a la jerarquía de ellos, seríamos para luchar contra las tentaciones, con los arcángeles, pedir ayuda y también con San Gabriel, que él nos enseñe la lección divina, lectura espiritual. Después, virtudes que nos enseñan a practicar virtudes teologales y cardinales, buscar la perfección y recuperar ese dominio sobre la creación. Como Adán en el paraíso tenía un perfecto dominio sobre las cosas. Lo vemos en la vida de San Antonio, con las virtudes, imitando a las virtudes. Cuando predicaba, la gente no lo quería escuchar, se fue a la playa para predicar a los peces, y los peces metieron la cabeza del agua para escuchar la predicación de San Antonio. O cuando los herejes no querían aceptar su prédica, entonces le dice: un burro antes adora a Dios que ustedes. Llamó al burro que se comida y le puso un heno, y aquí la custodia con el Santísimo Sacramento. Antes de comer el heno, el burro se arrodilló delante del Santísimo Sacramento. Entonces, estas cosas, aquí, ciertamente los ángeles también, como dice Santo Tomás, dirigen el instinto, los animales, como también los malos ángeles pueden realizar una cierta influencia sobre ciertos animales para atacar o hacer daño al hombre. Entonces aquí las virtudes. Subimos con el coro de los principados, como ellos son administradores, también van a hacer orden en nuestra vida, poner orden en el ambiente, tratar bien la creación material, mantener limpio el medio ambiente, tratar bien a las herramientas, o sea, usar las cosas según la voluntad de Dios, porque nuestra inclinación es causar desorden, exagerar a un lado o a otro lado, o sea, demasiado o de menos, sino mantener la templanza en las cosas, la medida. Después, combate espiritual sería con los ángeles potestades del quinto coro, luchar enérgicamente contra las faltas de estima y vicios. Porque cuando más uno va por este camino de la perfección, también va a sufrir ataques del enemigo. Porque a los que están con el enemigo los deja tranquilo.
pero aquel que se quiere esforzar para servir a Dios, entonces va a encontrar también obstáculos y dificultades en el camino. Sin embargo, en el combate, como decía nuestra madre Gabriela, no tenemos que atacar al enemigo o luchar o expulsar, querer ser exorcista o atacar directamente al ángel caído, sino pedir, rezar, unirnos a los santos ángeles y ellos no van a luchar en favor de nosotros. Después, con las dominaciones, abrirse a la práctica de lo anterior, a la oración, recepción, los dones del Espíritu Santo. Entonces, en las dominaciones ya comienza un amor hacia la oración, un amor a la vida contemplativa, que después va a entrar en los coros, en el tercer coro de los tronos, que también seamos un trono de Cristo, constante, sobre todo en la Eucaristía, llevamos a Dios de una comunión a la otra en nuestro corazón, mantener ese amor hacia Jesús y vivir en la gracia santificante. Esto nos da firmeza, esa firmeza de los tronos, a no tener miedo. Y después con los querubines, a la lección divina, al conocimiento de la palabra, a penetrar los misterios de Dios en la contemplación, en el conocimiento y también así transmitir, como dicen los dominicos, contemplatio, eso lo que se contemplan también transmitir a los demás, los que estudian las ciencias sagradas y después practicar la adoración, visitar con frecuencia el Santísimo Sacramento y así con los serafines ser un tabernáculo del amor en este mundo. Bueno, este es el programa. Conocer un poco de la vida de Santo Antonio de Padua, que nació en Lisboa, murió en Padua. Es portugués, los portugueses dicen San Antonio de Lisboa, de Portugal, y los italianos dicen San Antonio de Padua. Él también, entonces, en sus homilías encontramos esta orden, como también lo expliqué ahora en relación a la Santísima Trinidad. Las potestades en medio y como quinto coro, donde están estas fuerzas, ángeles, separan lo infernal, los ángeles, o sea, el demonio no sube más a través de los potestades a este círculo de la adoración, se cayó fuera del cielo, pero está en la tierra actuando, y aquí nos ayudan en el combate esas categorías inferiores, potestades, principados y virtudes. San Antonio dice: si quieres vivir con los ángeles, cumple los mandamientos, como Jesús dijo al joven. Sería con los ángeles obediencia a la ley y buscar hacer la voluntad de Dios. Si quieres ser perfecto, entonces Jesús da también consejos que no son obligación para todos, como los mandamientos, pero nos ayudan a crecer, consejos evangélicos, vivir la pobreza, la castidad y la obediencia, renunciar a sí mismo, al egoísmo, para superar el egoísmo precisamente. Y aquí tenemos los arcángeles, que San Antonio dice, observa también los consejos evangélicos y se lo dirige especialmente a los consagrados y sacerdotes que Dios llama para dar un ejemplo, para servir como ejemplos para los otros fieles, no solamente contentarse con cumplir con la ley, mas buscar ser ejemplo, viviendo según los consejos. Después, dice San Antonio, vive las maravillas de la santidad con las virtudes. Con cada vicio, todos tenemos también vicios y contra cada vicio hay también una virtud. Para superar el vicio tienes que practicar la virtud contraria, para vencer la soberbia, practicar la humildad.
Y así también se van... ¿Una pregunta? No. Se va así buscando la perfección en las virtudes. Tenemos las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y todas las demás virtudes humanas conectadas con estas. Y también tenemos las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Sí, practicando las virtudes teologales siempre nos hace falta. Por eso pedimos también en el rosario: aumenta mi fe, mi esperanza y mi caridad. Pero la idea es llegar como la Santísima Virgen la practicó, esas virtudes en suma perfección. Y aquí viviendo, entonces nos volvemos como en el paraíso, como dicen los padres de la Iglesia. Encontramos el nuevo paraíso de Cristo en la Iglesia, practicando estas virtudes y viviendo en la gracia santificante. Después, en relación a los principados, el sexto coro, también aquí se nos invita a entrar en el combate espiritual. Y cuando, por ejemplo, observamos los místicos, San Juan de la Cruz, que habla de las noches, noche de los sentidos y la noche del espíritu, donde el alma se va purificando y se va subiendo a la perfección. También aquí acompañando son los ángeles, que también, como escribe San Juan de la Cruz, el ángel de la guarda, que nos ayudan o acompañan en la vida mística, precisamente a superar esas dificultades. Porque son momentos que Dios, una noche que Dios deja caer sobre el alma para purificar el alma, no para maltratarla. Pero es un sufrimiento espiritual que el alma podía experimentar, como este abandono de Dios que Jesús experimentó en la cruz. Padre, ¿por qué me abandonaste? Una cierta desolación en la noche de los sentidos. No es por culpa o un pecado causado por el alma, por la persona, pero son momentos como Dios nos lleva a una mayor purificación, precisamente para crecer en santidad. Porque también cada prueba tendrá su recompensa. Y cada dificultad nos une más a la pasión de Cristo y, en fin, nos capacita para un amor más profundo y más perfecto. Entonces debemos así reprimir, así los principados ayudan en este nivel de la vida espiritual, encadena al demonio o sabe rechazar las tentaciones y nos capacita así también a administrar bien los dones que Dios nos quiere dar. O sea, reprimir pensamientos malos, San Antonio dice, en relación a los potestados, también dominar los ojos, vencer la curiosidad y con las dominaciones dominar la lengua. Y con los ángeles del primer coro, los tronos, en cuanto mantenemos el orden en nuestra vida, los tronos nos dan esa estabilidad o tranquilidad. Cuando uno tiene un proyecto, una gran responsabilidad y está con miedo, ¿cómo me va a salir esto? Así el alma aprende a confiar en Dios en cualquier situación, en cualquier dificultad. Tiene esa paz interior, esa tranquilidad, porque sabe que Dios no la va a abandonar, el Señor es mi fuerza. Después, los querubines, ejemplos de la contemplación, nos van a abrir el mundo de para ver
las maravillas de Dios y así ya anticipar en cierto sentido lo que tendremos después en la visión beatífica. No será la visión beatífica, pero San Pablo habla de su experiencia mística. Conozco un hombre que fue elevado hasta el tercer cielo y escuchó cosas que ninguna lengua humana podía pronunciar, pero así en el conocimiento de todos los místicos siempre es difícil escribir lo que ellos experimentaron con palabras humanas. Pensando en Santo Tomás de Aquino, que al final de su vida dijo, y quema todo eso, me parece como paja, todo lo que escribió, en comparación con eso lo que yo vi. O sea, podemos realmente esperar algo maravilloso cuando llegamos allá. Por eso no tener miedo de la muerte, sino estamos siempre nos moviendo dentro de la voluntad de Dios y los ángeles quieren trabajar en nosotros para llegar a un cierto grado de perfección. Bueno, y sí, bueno, aquí otra vez esta tabla. En el texto, cada uno lo puede leer aquí, comenzábamos con el 9º coro y así lo que es la misión o la tarea de cada coro. ¿Por qué Dios quería esta jerarquía? En esta orden no hay envidia, porque hay ángeles grandes y ángeles pequeños, y etcétera, y unos que tienen un don, otros tienen otro don, pero cada uno se alegra porque hay una perfecta unión y también entre los ángeles uno sabe lo que es de él también es mío, porque lo que es de Dios es mío, porque no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño del mundo, si vivimos con convicción nuestra fe. Y por eso tener siempre este optimismo, vencer la envidia y alegrarnos cuando también hay criaturas que son más maravillosos que nosotros, o que tienen mayor conocimiento que nosotros, porque también tiene su historia, o sea, su ángel de la guarda también ya tiene millones de años de experiencia. Ya Dios lo creó cuando creó el mundo y por eso cuando ahora tenemos un ángel de la guarda, tenemos realmente un amigo que nos ama. Y por eso también queremos agradecer y pedir ahora al Padre José Ignacio Ferro para que nos hable sobre este amigo del ángel de la guarda, que es un regalo de Dios, también cuando nos podemos consagrarnos a él. Bueno. Sí, bueno.